Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Voltaire. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. La semana pasada no hubo episodio histórico, pues como os dije en el perfil del canal en Twitter, me mudo a Barcelona. Después de 8 años regreso a casa, como digo yo. El caso es que estoy en plena fase de empaquetado y aquellos que habéis pasado ya por un traslado, por una mudanza, sabéis el jaleo que se monta cada vez que nos queremos mudar. Así que me fue imposible grabaros el episodio y por esa razón no hubo capítulo, pero esta noche sí. Y ahora, cuando apenas pasan unos minutos de las 10:30 de la noche, ya sabéis, un martes más, bambalinos, vamos a iniciar un fascinante viaje por la historia. Y para todos aquellos que nos escucháis por primera vez, os invito a que os quedéis y a que descubráis la historia contada de otra manera, porque la verdadera historia se ha escrito entre bambalinas. Y por supuesto también os invito a suscribiros y a que activéis la campanita para no perderos el estreno de todos los martes. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, como cada semana, os recuerdo que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. patreon.com/la historia entre bambalinas. Si finalmente os animáis a haceros mecenas del canal, si así lo deseáis, evidentemente, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también quiero recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. Es el 602-535092. 602-535092 con el 34 delante, por si alguno de vosotros vive fuera de España. Y nuevamente aprovecho para animaros a que enviéis esas notas de voz. Es gratuito, también os lo recuerdo cada semana, así que no os va a suponer ningún pago extra en vuestra factura telefónica. Así que venga, animaros y enviar vuestras notas de voz con las preguntas, sugerencias y comentarios que deseéis. Unas notas de voz de 2 o 3 minutos, con el mínimo ruido de fondo, más que nada para que se os oiga bien, y cada semana al final del programa las escuchamos y os respondo. Y ya por último, no olvidéis que todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal. Y ahora sí, vamos ya con la historia de esta noche. Ahora que la tecnología nos permite ver una guerra en directo, lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, nos asombramos al comprobar hasta dónde llega la barbarie humana, es decir, de lo que es capaz el ser humano contra los de su misma especie. Bucha, Mariupol son el reflejo más palmario que ha sacudido las conciencias de las personas de bien, cuando sus fosas comunes con miles de personas asesinadas, incluidos niños, nos ha abofeteado con su más cruda realidad, la de la barbarie. Pero ni es la única vez, ni ha sido la primera vez. Las guerras tienen la particularidad de sacar a la luz, de aflorar desde lo más recóndito del alma, lo peor del ser humano. Una dualidad, unas luces y unas sombras de lo que es el eterno teatro de la historia, una dualidad que puede emocionarnos o aterrarnos. Hace algo más de un siglo, al poco de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, y que Polonia fuese invadida desde el oeste por la Alemania nazi de Hitler y desde el este por la Unión Soviética de Stalin, tuvo lugar un hecho terrible,
un pasaje de barbarie y terror y que durante décadas se atribuyó a los nazis, pero que casi 50 años después se descubrió fue cometido por los soviéticos con el beneplácito de su máximo dirigente, Joseph Stalin, y me estoy refiriendo a la masacre de Katyn. Y es que si el régimen comunista de Stalin ha pasado a la historia por los millones de vidas humanas que sucumbieron bajo el terror rojo soviético, la masacre de Katyn fue uno de los crímenes más brutales cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética. Todo el estamento político, militar e intelectual de Polonia fue asesinado en un bosque próximo a la ciudad de Smolensk, próximo a la frontera de Bielorrusia. Un gran bosque frondoso de árboles muy altos donde predominan los abedules, un bosque que destaca por su aire melancólico, triste, fantasmal, donde ni siquiera en la primavera, cuando la naturaleza despierta para su mayor esplendor, carece de esa vida que se presume debe tener cualquier bosque, pues apenas hay animales y fatigosamente se oye el canto de los pájaros, un bosque, en definitiva, que parece estar atado a la muerte. Y ese crimen atroz generaría un tenso debate que dividiría a la opinión pública hasta el final de la Guerra Fría. Todo empezó aquel 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército nazi invadió Polonia y 16 días después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética hizo lo mismo, cumpliéndose así el tratado firmado el 23 de agosto de aquel mismo año, conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Un tratado que, además de reflejar un pacto de no agresión entre ambas potencias durante 10 años, que evidentemente no se cumplió, pues el llamemos romance entre Hitler y Stalin duró apenas 22 meses, hasta que el líder nazi hizo saltar por los aires el tratado con la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 en la llamada Operación Barbarroja, preveía un protocolo secreto donde se incluía la partición de Polonia entre ambos estados y sellaba el destino de los países bálticos. En concreto, se declaraba a Finlandia y Besarabia, nombre con el que el Imperio ruso identificó a la parte oriental de Moldavia, y el norte de la región de Bucovina, parte central de Moldavia, como zonas de interés soviético. Tanto es así, es decir, el buen rollito entre nazis y soviéticos, que la victoriosa campaña de la invasión de Polonia terminó con una hermandad de las unidades de la Wehrmacht alemana y el Ejército Rojo, que se escenificó en un desfile conjunto en la ciudad de Brest. Y durante aquellos 22 meses los ataques a los nazis desaparecieron de la prensa soviética y en las salas de cine y teatros se prohibieron las películas y obras antifascistas. Y no solo eso. Para ambos regímenes, el pacto supuso una ventaja política y económica, pues entre agosto de 1939 y junio de 1941, Moscú suministró petróleo, cereales, níquel, manganeso, cromo, madera y otros materiales a la Alemania nazi, y el Tercer Reich surtió a los combatientes soviéticos de explosivos, emisoras de radio y un préstamo de 200 millones de marcos. Y también se produjo una colaboración entre la policía política soviética, el NKVD, y la Gestapo alemana, pues el pacto contenía una cláusula que permitía extraditar a antiguos ciudadanos alemanes y austríacos que estaban en territorio soviético y que habían luchado contra Hitler, siendo varias docenas de ellos entregados a la Gestapo y la mayoría fueron asesinados. Pero antes de seguir, y por si al final del episodio se me olvida, quiero recomendaros la película Katyn del año 2007, dirigida por el gran maestro de la Escuela Polaca de Cine, Andrzej Wajda, donde se narran los últimos días de esos oficiales y de sus familias y de su angustia ante un destino incierto, centrándose más en las consecuencias que sufre una familia que vive en Cracovia cuando descubren que el padre, el cabeza de familia, ha sido ejecutado en el bosque de Katyn. Y de hecho, como he vuelto a verla estos días, os he rescatado 2 fragmentos de la misma que creo reflejan muy bien toda la historia que vais a descubrir esta noche. 17 de septiembre de 1939. La entrada de bolcheviques está confirmada. Estamos rodeados de tanques rusos.
capitulamos. Nos retienen como prisioneros de guerra, aunque con ellos nunca estuvimos en guerra. Han separado a los oficiales y han dejado marchar a los soldados, pero a los oficiales nos han retenido. Escribiré de vez en cuando por si me pasa algo, si muero y no regreso, para que sepáis lo que sucedió. Han llegado rumores de que está haciendo circular mentiras sobre Katyn. No sé qué entiende por mentiras. La carta que recibí de mi hermano del 6 de abril de 1940 es verdad. Mi hermano nunca me mentiría. Sabe que fueron los militares alemanes. Lo que pretende es difamar a nuestros camaradas rusos. A mí me interesa la verdad. Oh, la verdad es un hecho. Los rusos alegan que fueron los alemanes. Los alemanes culpan a los rusos. Ni siquiera el actual gobierno polaco ha dado Las explicación. manos sobre la mesa. Por eso considero que no me puede decir que esté mintiendo sobre Katyn. Firmará esta declaración que certifica que Katyn fue una masacre alemana. No. Bien, volvamos al 17 de septiembre de 1939. Tras la exitosa invasión, la Unión Soviética se anexiona su trozo de pastel de lo que quedaba de Polonia Oriental, y a partir de aquí la política soviética es muy clara: acabar de manera rápida con el problema de los opositores, la mayoría polaca, pero también ciudadanos ucranianos y bielorrusos, cuyo destino, como os imaginaréis, fue la cárcel, y también la deportación, y eso era una suerte, y en esta medida la de la deportación iba incluida la familia. Otros, sin embargo, fueron enviados a los gulags de Siberia y Kazajstán, y aquí los soviéticos no se anduvieron con medias tintas. Iban a los domicilios y con lo puesto les detenían y se los llevaban, y muchos otros fueron ejecutados. Por supuesto, en aquella purga de opositores al régimen de Stalin, y siendo como era un conflicto bélico, también hubo prisioneros de guerra, que fueron bastantes, y al NKVD se le ordenó la tarea de identificar a quienes eran opositores y cuáles no. En este punto voy a detenerme en un detalle importante, muy difícil de encontrar en los libros de historia, y es que la Unión Soviética no firmó los convenios de Ginebra de 1949 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1960, ratificándolos en 1989, y que regula el derecho internacional humanitario y el trato digno a los prisioneros de guerra en todos los bandos, por lo que tras la invasión de Polonia y concretamente el episodio que hoy nos ocupa, tuvo carta blanca para tratar a sus prisioneros de guerra como les vino en gana, pues no tenían la obligación de responder ante nadie. Y ahora durante un minuto me voy a venir al presente para contaros otro detalle importante, y es que en noviembre de 2019 Vladimir Putin promulgó una ley para abandonar una comisión establecida en los convenios de Ginebra destinada a proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales, una comisión formada oficialmente en el año 1991, un órgano permanente cuyo cometido primordial es investigar todas las quejas por presuntas infracciones o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Y este dato que os he dado se lo debo a mi admirado Chema Gil, al quien le consulté para este episodio y tuvo la amabilidad de facilitármelo. Pues bien, regresando a 1939 y ante ese problema de qué hacer con los prisioneros hechos en la campaña de septiembre, y de acuerdo a los documentos soviéticos desclasificados en 1990, fueron ejecutados 21.857 internados polacos y prisioneros, aunque las cifras los redondean en 22.000. 15.570 prisioneros de guerra, la mayoría o la totalidad de ellos a partir de los 3 campamentos que ahora mencionaré, y 7.305 prisioneros en las zonas occidentales de los SSR bielorrusos y ucranianos. ¿Y cómo se hizo la distribución de esos 22.000 prisioneros? El NKVD envió a 5.000 al campo de prisioneros de Kozelsk en Bielorrusia, 4.000 en el campo de prisioneros de Starobielsk en Ucrania, 6.570 en el campo de Ostashkov en la propia Rusia, en total 15.570 prisioneros,
y el resto, 7.305, en cárceles bielorrusas y ucranianas. Como os imaginaréis, las condiciones de vida en estos campos de prisioneros eran terribles y los soviéticos evidentemente no hicieron nada por mejorarlas, ni siquiera cuando llegaron a las oficinas centrales de la Lubyanka, en aquel entonces la sede central del NKVD, y infinidad de quejas a este respecto por parte de los polacos. De hecho, el NKVD las violó descaradamente, inclusive en lo referente a la correspondencia entre los prisioneros con sus familias, interceptando las cartas, censurándolas, y solo van a dejar que les llegue a los prisioneros una por mes de las escritas por sus familiares. A partir de noviembre de 1939, el cometido del NKVD con estos prisioneros, bajo el mando del jefe supremo de la Policía Política Soviética, Laurenti Beria, es la de elaborar un dossier sobre cada uno de ellos. Lo que hacen en un principio para verificar si podían ser útiles o no, o como mínimo vivir en libertad en el régimen soviético, es intentar hacer debates con ellos, dirigidos sobre si la Alemania de Hitler es buena o mala, si podían ser aliados en el supuesto de que la Alemania de Hitler les atacase, qué tipo de sentimientos tenían hacia Stalin y su socialismo comunista. Pero estos debates conjuntos acaban siempre prácticamente a puntito de causar una revuelta, por lo que optaron por la opción de entrevistas individualizadas llevadas a cabo por Vasily Zarubin. Cada prisionero tuvo al menos una entrevista individual y los oficiales de alto rango 2 e incluso 3, entrevistas muy largas y en muchos casos coercitivas, y con toda esa información elaboraron un dossier donde se acreditaba si el prisionero en cuestión era apto para servir a la Unión Soviética y cuáles eran sus sentimientos hacia el socialismo comunista de Stalin. Y evidentemente, para aquellos que no superaron las preguntas, el dictamen fue claro: ejecución. En cambio, si superaban la prueba de las preguntas y dependiendo de su afinidad al régimen soviético, podían ser liberados. Una vez finalizados los informes junto a una carta clasificada como ultrasecreta, fechada el 5 de marzo de 1940, y para justificar la masacre, el jefe de la policía secreta soviética, Laurenti Beria, calificaba a los polacos de permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético, y donde además añadía juzgar a los detenidos en tribunales especiales sin contar con su comparecencia y sin acta de acusación, mediante la mera producción de certificados de culpabilidad, y que se les aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Bueno, pues estos informes y esta carta fueron enviados a la sede central del NKVD, donde distintos altos cargos de la policía política decidieron sobre la suerte y la vida de los prisioneros polacos, una orden que Stalin firmó con un lápiz de color azul junto a la palabra za, que significa a favor. Eso sí, el Politburó, la comisión política del Comité Central del Partido Comunista de la extinta Unión Soviética y de otros países comunistas, puso una condición: las ejecuciones debían empezarse en el plazo de un mes y acabar como mucho a mediados de mayo. Ya os adelanto que de aquel listado el 98% de los prisioneros polacos serían ejecutados. En cuanto al jefe de la policía política soviética, Laurenti Beria, el mero hecho de mencionar su nombre ya inspiraba terror entre sus compatriotas. Fue el jefe de la policía política de Stalin, el NKVD, durante 15 años, durante los cuales la represión y el asesinato estaban a la orden del día. Laurenti Beria es una de las figuras más oscuras de un gobierno ya de por sí muy opaco y que sigue suscitando a día de hoy acalorados debates en la propia Rusia. Sus más firmes opositores y las víctimas del régimen stalinista lo han convertido en un símbolo de la represión, aunque al mismo tiempo Beria logró que la Unión Soviética obtuviera la bomba atómica en 1949, creó el principal centro educativo y científico soviético ubicado en Siberia e impulsó proyectos de investigación que permitirían a la Unión Soviética lanzar al primer hombre al espacio.
Escondido detrás de sus gafas redondas, con una temprana calvicie y expresión severa, Beria parecía un hombre amable que esbozaba siempre una tímida sonrisa, pero tras aquella apariencia anodina se escondía alguien con un corazón de hierro, que ejerció sin ningún tipo de escrúpulos de lugarteniente de Stalin de forma tan efectiva como un reloj suizo. En junio de 1937, en un discurso dirigido a sus compatriotas, declaró: que nuestros enemigos sepan que cualquiera que levante la mano contra la voluntad del pueblo y contra la voluntad del partido de Lenin y Stalin será aplastado y destruido sin misericordia. La Gran Purga de 1934 permitió a Beria destacar ante Stalin, quien en 1938 lo colocó al frente de la policía política de la Unión Soviética, que desde 1922 era el NKVD, encargada de perseguir a la disidencia. Ya su antecesor, Nikolai Yezhov, había llevado a la muerte a cientos de miles de rusos, pero poco después de abandonar el puesto, el propio Yezhov fue purgado. Así, en un cargo con una esperanza de vida muy corta, Beria se convirtió a través de sus intrigas y halagos en el torturador favorito y más longevo de Stalin. Y una prueba más es que en aquella época se acuñó la expresión irse a tomar un café con Beria, eufemismo que entre el Ejército Rojo significaba detener y ejecutar a algún alto mando. Beria fue el arquitecto de la expansión de una red de más de 500 campos de trabajos forzados que se distribuyeron por toda la Unión Soviética, los terribles gulags. En palabras de Anton Antonov Ovseyenko, historiador y prisionero en uno de aquellos gulags durante 13 años, los gulags existían antes de Beria, pero fue él quien industrializó el sistema gulag. Y en el sangriento currículum de Beria se encuentra la conocida masacre del bosque de Katyn, el asesinato en masa de los prisioneros de guerra polacos que esta noche os estoy contando. 22.000 seres humanos fueron fusilados y enterrados en las fosas comunes del bosque de Katyn, próximo a la ciudad de Smolensk, y 4 millones de polacos de la parte del país que anexionó Stalin fueron conducidos a los gulags, de los que apenas 1 de cada 3 sobrevivió para ser repatriado a Polonia tras la muerte del dictador. Y otro de los pasatiempos favoritos de Beria, aparte del espionaje y la purga de disidentes, fue también la violación. Durante años se desconfió de la veracidad del supuesto historial de crímenes sexuales de Beria, pero gracias a la desclasificación de los archivos de sus interrogatorios se pudo comprobar que todo era cierto. Según palabras del historiador británico Simon Sebag Montefiore, en su obra La corte del zar rojo, Beria se entregó a una vida sexual draculiana y a menudo es imposible diferenciar entre las mujeres a las que sedujo, las que acudieron a él para defender a sus seres queridos y aquellas a las que simplemente secuestró y violó. Pero hay más. En 2003, la Embajada de Túnez en Moscú, situada en la antigua mansión de Beria, informó que durante las obras de construcción de la bodega habían sacado a la luz multitud de huesos humanos, algunos enterrados y otros ocultos entre los muros del edificio. Beria actuó como brazo ejecutor de Stalin desde 1938 hasta la muerte de este en 1953. Tras acusarle de traición y de comportamiento antisoviético, el antiguo lugarteniente de Stalin fue condenado a muerte y el 23 de diciembre de 1953, Laurenti Beria fue ejecutado con un disparo en la frente. Antes de su ejecución pidió misericordia de rodillas, pero él y sus colaboradores fueron asesinados en la última de las grandes purgas que tuvieron lugar en la Unión Soviética, poco antes de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de Stalin. Y esa nueva purga de Beria, en esta ocasión, entre los prisioneros polacos, de los que no todos eran militares, pues también se incluyeron a todas aquellas personas que tenían una implicación de un modo u otro en la sociedad polaca y que, aunque no estaban encarcelados en esos 3 campos, también fueron mandados a ejecutar.
Esos prisioneros eran políticos de diferente relevancia, médicos, abogados, policías, profesores, escritores, funcionarios, religiosos, artistas, intelectuales, periodistas, ingenieros, terratenientes, deportistas de élite, algunos incluso con medallas olímpicas. En definitiva, eliminar la élite cultural, artística y política, y cualquier persona que tuviera preeminencia en la sociedad polaca y que consideraban eran enemigos de la patria y contrarrevolucionarios, y se concretó en un solo objetivo: borrarlos del mapa y sustituirlos por soviéticos escogidos directamente por Moscú. Pero ante la exigencia del Politburó de que aquella eliminación física de tanta gente se concretara en apenas mes o mes y medio, como os he contado hace unos minutos, se planteaba otro problema de carácter logístico, es decir, trasladar a miles de prisioneros y, una vez ejecutados, deshacerse de sus cuerpos. Un dato importante es que en aquellos momentos la Unión Soviética estaba en guerra con Finlandia desde el 20 de noviembre de 1939, cuando la atacó, precipitando una guerra de invierno de 4 meses llamada precisamente la Guerra de Invierno. ¿Y por qué es importante este detalle? Pues porque precisamente a causa de esa guerra no había muchos trenes, lo que dificultaba sobremanera el transporte de los prisioneros. Y no solo eso. Otro punto de suma importancia era hacer creer a los prisioneros polacos que iban a ser trasladados a otros campos o incluso liberados y enviados a sus casas, evitando de ese modo que se sublevaran si descubrían la verdad. Tanto es así que la selección no se hacía por orden alfabético, sino de forma aleatoria para hacerlo aún más creíble. Y ya para rizar el rizo de esa maquiavélica operación, el día anterior al traslado, los seleccionados eran vacunados de cólera, disentería y tifus, una medida lógica que evitaba cualquier contagio allá donde finalmente fuesen transferidos, al tiempo que generaba una esperanza de sobrevivir a aquel encierro, tanto en los que eran trasladados como en los que quedaban en el campo de prisioneros esperando su turno. Y es aquí cuando aparece en escena otro personaje siniestro, el jefe de transportes del NKVD, que se encargó de toda esa planificación. Pues bien, para solventar todos los inconvenientes antes mencionados, se idearon envíos en tren de 250 o 300 prisioneros por transporte hacia el lugar de ejecución. Los vagones de aquellos trenes eran de ganado. No creáis que los transportaban en trenes de pasajeros al uso, y estaban divididos en compartimentos donde viajaban entre 6 y 12 prisioneros, y les entregaban, no siempre, una rodaja de pan y 2 o 3 lonchas de arenque. El traslado de prisioneros se realizó de la siguiente manera. Aquellos que estaban en el campo de Starobielsk, en Ucrania, fueron llevados al campo de prisioneros de Kharkov, donde fueron ejecutados, entre ellos el capitán Yakov Vaida, padre de Andrei Vaida, el director de la película Katyn. Los prisioneros del campo de Kozelsk, en Bielorrusia, fueron llevados a la colina de la Cabra, exactamente en el bosque de Katyn. Y los prisioneros del campo de Ovtashkov los trasladaron a la cárcel de Kalinin, donde fueron ejecutados. El resto de prisioneros que quedaban en aquella lista maldita y que estaban en cárceles de Ucrania y Bielorrusia, en su mayoría funcionarios y religiosos, fueron ejecutados en las mismas cárceles. Un total de aproximadamente 5.000-6.000 prisioneros fueron ejecutados en esas cárceles. Y antes de proseguir, os voy a relatar un terrible episodio que tuvo lugar en el campo de prisioneros de Starobielsk. En este campo hubo un conato de motín que comenzó con un sacerdote que, sin hacer caso a las instrucciones de las autoridades soviéticas, no se debe olvidar que el pueblo polaco es muy católico y muy devoto. De hecho, hubo un papa polaco. Pues bien, como os decía, este sacerdote decidió celebrar una misa y ante esto los propios prisioneros improvisaron una cruz. La respuesta de los carceleros soviéticos ya os la podéis imaginar: prohibir la celebración de la misa, a lo que los prisioneros se rebelaron, y como era de esperar, la respuesta para sofocar aquel conato de motín fue violenta y abrieron fuego sobre ellos, saldándose con casi 200 víctimas. Pero no fue suficiente.
El jefe del campo pretendió que el sacerdote abjurase o renegase de forma pública, es decir, delante de los prisioneros polacos que no murieron aquel día, y así calmarlos. Y esto se cuenta en los propios documentos soviéticos desclasificados años después. Yo os los voy a leer de manera literal. Estos polacos son gente dura e intratable. Siguen cantando aun cuando les das culetazos. Pues bien, el sacerdote fue sometido a una tortura atroz. Le colocaron en los ojos electrodos para torturarlo con corrientes eléctricas. Aún así, el capellán seguía fiel a su fe. Y así continuó cuando lo azotaron hasta rasgarle la piel. En vista de aquella actitud, los torturadores decidieron tumbarle sobre una jaula llena de ratas hambrientas, y allí estuvo desconocemos cuánto tiempo mientras las ratas iban arrancándole trozos de piel. Pero ni con aquella tortura inhumana y despiadada el sacerdote desistió de su actitud, por lo que el comandante del campo, tras decidir que en aquel lamentable estado no podía devolverlo a los barracones, porque entonces sí, el resto de prisioneros se levantaría contra ellos, aunque en esa empresa murieran todos, lo remató con un tiro en la nuca. Los traslados de los prisioneros polacos se iniciaron el 4 de abril de 1940 y al día siguiente, el 5 de abril, empezaron las ejecuciones. Una metodología de ejecución cruel y muy industrial que no se llevó a cabo en el propio bosque de Katyn, sino en un palacete llamado el Castillo de Dnieper, que toma el nombre del río Dnieper, un río de Europa Oriental enorme, tiene una longitud de 2.287 kilómetros y que discurre por la Rusia central, Bielorrusia y Ucrania, desembocando en el Mar Negro. En este palacete, que estaba muy cerca de este río y de la colina de la Cabra, en los bajos del mismo, se insonorizó una estancia con una antesala de 5 por 5 metros llamada la Habitación Roja o Sala de Lenin, con las paredes pintadas de rojo con varios carteles de propaganda y una estatua de yeso con la imagen de Lenin. Deciros que se pintaron las paredes del color rojo para disimular las salpicaduras de sangre y que se construyó una puerta de entrada y otra de salida. 2 carceleros llevaban sujeto de los brazos al prisionero hasta esa estancia donde era esposado, y el llamado fiscal, sentado ante una mesa, le preguntaba nombre, apellidos, nombre de los padres y el rango dentro del ejército. A continuación se le conducía a una sala contigua con las paredes acolchadas con sacos de arena para amortiguar el ruido de los disparos y que los prisioneros que esperaban fuera no los escucharan. Y también se usaban máquinas ruidosas para enmascarar los disparos, una estancia que disponía de una manguera y con el suelo inclinado hacia un desagüe para limpiar con facilidad la sangre. Justo al finalizar esa cuarta pregunta, otro individuo situado a las espaldas del prisionero, un tipo que el prisionero no veía cuando entraba allí, pues al abrir la puerta quedaba oculto por esta, se acercaba a él y le descerrajaba un tiro en la nuca. Seguidamente, por la puerta, los carceleros con el prisionero ya cadáver lo sacaban, lo tumbaban sobre una cinta transportadora hasta el camión donde sería cargado para ser llevado a la fosa común del bosque de Katyn, donde sería enterrado. Y así, uno a uno, a sangre fría, fueron asesinados casi 4.500 prisioneros polacos en aquella estancia de paredes rojas del castillo de Dnieper entre los meses de abril y mayo de 1940, a un ritmo de 300 por noche, que se sumaron a los ejecutados en las diferentes cárceles y campos de prisioneros hasta alcanzar la escalofriante cifra de 22.000 personas. En este industrializado y criminal proceso hay que destacar al verdugo, al ejecutor Vasily Mikhailovich Blokin, el ejecutor más prolífico de la historia. Nacido en el seno de una familia de campesinos en 1895, sin apenas educación académica, siendo muy joven se ganó rápidamente la reputación de Chernaya Rabota o trabajo sucio, mientras servía como suboficial en el 82 Regimiento de Infantería del Ejército Zarista durante la Primera Guerra Mundial.
ganando reconocimiento por parte de Stalin por sus asesinatos encubiertos, torturas y ejecuciones, y ascendió rápidamente en las filas de la policía secreta rusa, el NKVD, y se hizo jefe del departamento de la Comandatura, una pequeña sección del departamento ejecutivo administrativo del NKVD, donde prosiguió con su Chernaya Rabota. Destacado en ese siniestro trabajo por su violencia, recibe la medalla de trabajador honorario de la Checa en 1932. Es ascendido a capitán en 1935 y le condecoran con la Orden de la Estrella Roja en 1936. Participa activamente en la primera gran purga estalinista entre 1936 y 1938, durante la cual el NKVD recibe la Orden 485 de Stalin, una orden secreta que provoca una de las mayores masacres étnicas perpetradas por las dictaduras comunistas, la eliminación en masa de la minoría polaca residente en la Unión Soviética. Una masacre que no solo incluye a la población polaca de las regiones fronterizas, sino también a los socialistas y comunistas polacos que se habían refugiado en la Unión Soviética y a los prisioneros de guerra polacos que habían sido capturados en la guerra polaco-soviética de 1919 a 1921 y que no habían sido liberados. Una orden de Stalin donde fueron asesinadas más de 100.000 personas. Por sus servicios en esa primera gran purga, es galardonado con la Orden de la Insignia de Honor y en 1940 es ascendido a comandante de la Seguridad del Estado, año en el que obtendrá su más macabro récord en la famosa masacre de Katyn. Vasily Mikhailovich prepara estos asesinatos con sumo cuidado y de forma industrial. Las ejecuciones se llevan a cabo usando pistolas Walter alemanas y munición alemana. Los alemanes las habían entregado en grandes cantidades a sus aliados soviéticos en la invasión de Polonia y las utilizan por 3 razones. La primera es que Blokin no cree que las pistolas reglamentarias soviéticas, las Tokarev TT-30, soporten el ritmo de 300 ejecuciones por noche, número que se había marcado el verdugo del NKVD. La segunda razón es que la Walter tiene menor retroceso que la TT-30, lo que haría más cómodo el trabajo del verdugo. La tercera razón, y la más importante, es que la Walter era el arma reglamentaria de la Gestapo, de forma que si los enterramientos eran descubiertos, los soviéticos podrían negar toda implicación y culpar a los alemanes basándose en las pruebas balísticas. Detrás de la puerta, el propio Blokin aguarda a cada reo, vestido con su atuendo de verdugo, como si fuese un carnicero. Un delantal de cuero largo, guantes de cuero marrón que le cubren hasta los hombros y un sombrero de cuero marrón. Tras esas 4 preguntas que os he contado hace unos minutos y sin más preámbulos, cada prisionero es agarrado y arrodillado por 2 guardias del NKVD, mientras Blokin le dispara en la base del cráneo con su pistola Walter modelo 2, orientando el cañón hacia arriba para asegurarse de que la bala salga por la boca o por los ojos, a fin de que la herida mortal genere menos sangre. Y como también os he relatado, el cadáver es retirado por la otra puerta situada en el lado opuesto de la sala. Cargado en camiones, cada vehículo transporta entre 25 y 30 cadáveres cubiertos con una lona alquitranada y llevado a la fosa común del bosque. Cada noche se abrían entre 24 y 25 trincheras con una excavadora para enterrar los cadáveres de los asesinados. Este procedimiento se sigue en turnos de 10 horas durante 28 noches a razón de una ejecución cada 3 minutos. Blokin ejecuta personalmente a 7.000 oficiales polacos, convirtiéndose en el mayor verdugo de la historia. Cuando termina este trabajo, su equipo y él lo celebran bebiendo vodka. De hecho, regalaba cada noche una botella a sus ayudantes, que lo consideraban un buen jefe. Por esta masacre es condecorado en secreto con la Orden de la Bandera Roja, recibiendo una prima mensual equivalente a su sueldo, y otros miembros de su equipo de verdugos reciben a modo de recompensa un revólver, una bicicleta o un gramófono, según explicará años más tarde Dmitry Tokarev, uno de los miembros de aquel equipo de ejecutores. Las pistolas Walter usadas en la masacre fueron entregadas a Blokin, que las conservó como parte de su colección personal.
A la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, el prolífico verdugo del NKVD se ha convertido en un héroe de la Unión Soviética, ostentando, entre otros reconocimientos, la Orden de Lenin, la más alta condecoración civil de la Unión Soviética, la Orden de la Guerra Patriótica de primera clase y 2 medallas de la Orden de la Bandera Roja. Dispone además de una pensión de 3.150 rublos en un país en donde el salario medio era de 700 rublos. Aunque a la muerte del dictador, Blokin es elogiado por Laurenti Beria, todavía jefe del NKVD, las cosas empiezan a cambiar, pues después de la defenestración y encarcelamiento de Beria en junio de 1953 y el desmantelamiento del NKVD de Moscú por orden de Nikita Khrushchev, el prolífico verdugo es también defenestrado. Blokin es despojado de su rango, de 8 de sus condecoraciones y de su pensión, y se hunde en el alcoholismo y la locura, muriendo el 3 de febrero de 1955, siendo la causa oficial el suicidio, y es enterrado en el cementerio moscovita de Novodevichy, donde en 1967 también fue enterrada su esposa. Lo más terrible es que tras el fin del mandato de Nikita Khrushchev en 1964, Blokin es rehabilitado por la Unión Soviética y se le devuelven su rango y sus medallas a título póstumo. A día de hoy, su retrato decora la tumba en el cementerio de Novodevichy con uniforme como si fuese un héroe. Ni él ni los demás responsables de la masacre de Katyn fueron procesados nunca por sus crímenes. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Y aunque os pueda parecer terrible, los prisioneros ejecutados en los otros campos, Starobielsk, Kharkov y Ostaskov, y prisiones como la de Kalinin y las cárceles ucranianas y bielorrusas, no sufrieron una ejecución más humana, ni mucho menos. Muchos de ellos eran trasladados hasta el borde mismo de la fosa, les llenaban la boca de serrín y, sujetados por 2 soldados soviéticos, recibían un disparo en la nuca o detrás de la oreja, cayendo directamente en la fosa. Y llega el 22 de junio de 1941 y la Operación Barbarroja, y con la invasión nazi que desconcertó a Stalin, pues aunque era consciente de que Hitler tarde o temprano invadiría la Unión Soviética haciendo caso omiso del pacto de no agresión firmado entre Hitler y el propio Stalin, no imaginó que sería tan pronto, y la guerra entre ambas potencias se convirtió así en el centro de todas las miradas, dejando el trágico genocidio polaco en el olvido. Pero también llegó la pregunta sobre el destino de los prisioneros polacos, que se planteó poco después de que comenzara la Operación Barbarroja en junio de 1941. El gobierno polaco en el exilio y el gobierno soviético firmaron el acuerdo Sikorsky-Maïski, que anunciaba la voluntad de ambos de luchar juntos contra la Alemania nazi y que se formara un ejército polaco en territorio soviético. El general polaco Władysław Anders comenzó a organizar este ejército y pronto solicitó información sobre los oficiales polacos desaparecidos. Durante una reunión personal, Stalin les aseguró a él y a Władysław Sikorsky, el primer ministro polaco, que había viajado a Moscú el 3 de diciembre de 1941 para preguntarle a Stalin por el paradero de miles de oficiales polacos que habían sido hechos prisioneros en 1939 y de los que no se tenía noticia, que todos los polacos habían sido liberados y que no todos pudieron ser contabilizados porque los soviéticos les perdieron el rastro en Manchuria. En 1942, con el territorio alrededor de Smolensk bajo ocupación alemana, los miembros de la organización TOT, que trabajaban en el sector de la autopista para agilizar el avance soviético, fueron alertados por un campesino de que en unos bosques había unas tumbas y que se encontraban en un terreno cubierto de pinos a unos 400 kilómetros al oeste de Moscú y a 20 kilómetros de la ciudad de Smolensk, y que el lugar servía al NKVD como punto de ejecución. Los prisioneros dejaron una gran cruz de abedul en el lugar y el hecho pasó al olvido. Sin embargo, una jauría de lobos comenzó a asolar la zona y el mando alemán destinó un destacamento para su eliminación, internándose en los bosques de Katyn.
Estos encontraron la Gran Cruz de Abedul y una gran cantidad de huesos asomándose a flor del suelo, que un médico forense identificó como huesos humanos. Al excavar en la zona se encontró que se trataba de una gran fosa común. A principios de 1943, y tras una búsqueda intensiva, el oficial del ejército nazi, Rudolf Christoph Friger, dio por fin con las escalofriantes fosas comunes y lo comunicó a sus superiores en Berlín. Esto hizo que la Cruz Roja Polaca interviniera en el lugar con el permiso del gobierno nazi y se estableciera que se trataba de alrededor de 4.143 oficiales del ejército polaco, dados por desaparecidos durante la ocupación soviética de la zona en 1939, y se invitó a oficiales de los aliados y otros testigos para dejar testimonio de la autoría de los atentados que apuntaba a los soviéticos. Tras conocerse el hallazgo de las fosas de Katyn, la Unión Soviética cambió su versión sobre la liberación de los prisioneros polacos y culpó a los alemanes de la masacre. Y por su parte, Roosevelt y Churchill creyeron la versión soviética acerca del crimen, pues en aquel momento Stalin era un aliado junto al que luchaban para derrotar a Hitler. A pesar de las presiones de británicos y norteamericanos para que los hechos no fueran investigados, Sikorsky pidió que la Cruz Roja Internacional llevase a cabo una investigación a fondo de lo ocurrido. Y a raíz de esta petición, el presidente Sikorsky y la Unión Soviética rompieron relaciones diplomáticas. Pero curiosamente, el 4 de julio de 1943, Vladislav Sikorsky y su hija morían en extrañas circunstancias al estrellarse el avión en el que viajaban tras despegar de Gibraltar. Después de una extensa preparación, Berlín transmitió al mundo que las fuerzas militares alemanas en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, habían descubierto una zanja que tenía 28 metros de largo y 16 metros de ancho, y donde los cuerpos de más de 4.000 oficiales polacos se apilaban en 12 capas. Los alemanes trajeron un comité de la Cruz Roja Europea llamado Comisión Katyn, compuesto por 12 expertos forenses y su personal. Eran expertos de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumanía, Suiza y Bohemia y Moravia. Los alemanes estaban decididos a demostrar que los soviéticos estaban detrás de la masacre, así que Joseph Goebbels vio este descubrimiento como una excelente herramienta para abrir una brecha entre Polonia, los aliados occidentales y la Unión Soviética, y un refuerzo para la línea de propaganda nazi sobre los horrores del bolchevismo y la sumisión estadounidense y británica a este. La Comisión Katyn, tras realizar todo tipo de pruebas forenses, determinó que los prisioneros polacos habían sido ejecutados antes de la invasión nazi. Aparentemente, el factor clave fue el avanzado estado de descomposición de los cadáveres, lo que sugería que las muertes ocurrieron con anterioridad a agosto de 1941, momento en el que los alemanes ocuparon el lugar. También encontraron objetos como cartas y diarios, y ninguno de los cuales estaba fechado con posterioridad a la primavera de 1940. Y el buen estado de las ropas y el calzado de los asesinados sugería que no habían vivido mucho tiempo después de la captura soviética de Polonia. Solo 395 prisioneros se salvaron de la matanza, siendo liberados de los campos de Yugnovo. Fueron los únicos que escaparon de la muerte. Con el fin de la guerra se clasificó cualquier documento que hiciera referencia a los crímenes cometidos en Katyn, y la censura del régimen comunista impedía incluso que se pronunciara ese nombre en público, y quienes lo hacían en privado se arriesgaban a ser incluidos en las listas de la policía política polaca, la SB, y en algunos casos incluso acabar en la cárcel. A pesar de que tras la caída del bloque comunista se hallaron aún más fosas comunes, todavía se desconoce dónde están enterrados los cuerpos de 10.000 de aquellas víctimas. Moscú acabó reconociendo que la matanza se produjo, pero jamás ha admitido que fuera ni un crimen de guerra ni mucho menos un genocidio, un delito que nunca prescribe.
Las investigaciones iniciadas en 1990 por Mikhail Gorbachev fueron frenadas en 2004 por Vladimir Putin en virtud de una disposición secreta de la Fiscalía Militar, situación que se mantiene hasta el presente. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzgó que no tenía competencia en verificar la idoneidad de la investigación rusa sobre los acontecimientos, ya que Rusia se adhirió a la Convención Europea de Derechos Humanos en 1998, 8 años después de haberse iniciado la investigación. El 26 de noviembre de 2010, la Duma Estatal de la Federación de Rusia aprobaba la declaración acerca de la tragedia de Katyn y sus víctimas, en la que reprobó el terror y las persecuciones en masa de ciudadanos del propio país, así como de ciudadanos extranjeros, incompatibles con el Estado de Derecho y la idea de justicia. Asimismo, la Duma expresaba sus condolencias a todas las víctimas de las represiones injustificadas, a sus familiares y allegados. El 16 de abril de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció como crimen de guerra la matanza de Katyn y el 21 de octubre de 2013 condenó a Rusia por no haber ofrecido todas las facilidades necesarias para investigar adecuadamente la matanza. Muchos en Polonia estaban insatisfechos con el hecho de que Rusia archivara la investigación de la masacre de Katyn en 2004. Moscú explicó el movimiento diciendo que todos los oficiales soviéticos presuntamente responsables de las ejecuciones ya estaban muertos. La decisión de poner fin a la investigación fue clasificada como top secret junto con 36 de un total de 183 volúmenes de los expedientes del caso Katyn, pero eso no obvió la verdad, que los nazis nada tuvieron que ver y que fue el régimen soviético de Stalin el único culpable de la matanza de 22.000 polacos, la masacre de Katyn. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Os saluda la corresponsal del misterio. Esta semana os traigo la historia del posiblemente uno de los criminales más aterradores de todos los tiempos. La crónica de esta noche indaga en una de esas oscuras biografías tan real que pone los vellos de punta. Fijaros en el tipo del perfil del protagonista de esta noche, que su caso se estudia en las escuelas de criminología de todo el mundo y que ha inspirado personajes de ficción en el cine. Y creo que no está de más que nos sumerjamos en su sombría mente. Esta semana, bambalinos, os voy a descubrir a una de las más implacables criminales de todos los tiempos. Sangriento, perturbado, sádico. Hoy, en la crónica de la corresponsal del misterio, la historia de Ed Gein. Dicen los expertos que el criminal no nace, sino que se hace, y que son muchos los factores que inciden directamente en la conversión de un ser humano en un auténtico demonio, capaz de los mayores y más salvajes crímenes, atrocidades, y en el caso de Ed Gein, estos supuestos se cumplen al pie de la letra. Aunque también es cierto que están aquellos psiquiatras que también defienden la hipótesis que existen personas que nacen con la maldad regando sus genes. Pero antes de llegar a la historia real de nuestro protagonista de hoy, dejadme que os lea la introducción de una de las películas de terror más famosas, La Matanza de Texas. La película que está a punto de ver es un relato de la tragedia que acaeció a un grupo de 5 jóvenes, en particular a Sally Hardesty y su hermano inválido Franklin. Es incluso más trágico puesto que eran jóvenes. Pero si hubieran vivido una vida muy larga, no podrían haber esperado ni habrían deseado ver tantos hechos perturbadores y macabros como vieron ese día. Para ellos, una idílica tarde de verano en coche se convirtió en una pesadilla. Los eventos de ese día conducirían al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños en los anales de la historia estadounidense. Con esta intro, narrada por John LaRocque,
comenzaba la película de Tobe Hooper de 1974, La matanza de Texas. Y no es un mensaje cualquiera. La intención de sugerir que La matanza de Texas estaba basada en hechos reales fue una decisión de marketing de Tobe Hooper para atraer a un público más amplio. Era, en cierta manera, imitar esas leyendas urbanas que se contaban como ciertas alrededor de las fogatas del campamento. Una táctica que, por otra parte, que siguieron muchas películas de terror posteriores, como Holocausto Caníbal o El proyecto de la bruja de Blair, por ejemplo. Sin embargo, como en toda leyenda urbana, hay parte de realidad en este mensaje, y por eso os he dicho, bambalinos, no era un mensaje cualquiera. Aunque los hechos no fueron reales, la inspiración de Tobe Hooper en ciertos aspectos de la realidad americana de los 70 y sobre todo en ciertas personas de carne y hueso son latentes en la película. De hecho, el propio Hooper ha admitido que el concepto de la matanza de Texas nació de los impactantes crímenes reales que surgieron en una América de posguerra, junto con el auge de los noticieros sensacionalistas a nivel nacional. Pero por encima de todo esto, la principal inspiración para construir la historia de Leatherface y su familia de caníbales fue la de un asesino en serie que causó terror y conmocionó a los Estados Unidos durante la década de los 1950. Edward Theodore Jean, también conocido como Ed Gein. La fijación con la piel de sus víctimas y sus increíbles asesinatos fueron determinantes para ser la inspiración también del personaje del film Psicosis, mucho antes que La matanza de Texas, y es que el horror y el misterio se mezclan en la historia de El carnicero de Plainfield, como lo llamaban en aquel entonces, pues es un personaje rodeado por un aura de imperturbabilidad, una fijación con su madre, la represión de emociones y una particular crianza que derivaron en fuertes trastornos psiquiátricos, ¿no? Edward Theodore Jean nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, hijo de George P. Jean, alcohólico, y Augusta T. Lerk, ama de casa ultra religiosa y temerosa de Dios. Tanto es así que Augusta creía que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres y obligaba a sus hijos a leer el Antiguo Testamento de una manera obsesiva. A los 7 años su familia se trasladó al pueblo de Plainfield, estado de Indiana, y allí se crió en un rancho aislado y alejado de la ciudad, donde sus padres se dedicaban a las tareas propias de una granja. Estuvo relacionado con la muerte desde muy niño, ya que era común que presenciara las matanzas de los cerdos en el matadero de sus padres, siendo testigo de cómo los abrían uno a uno con un cuchillo largo y afilado. Esto podría hacer pensar que fue ahí cuando despertó su instinto asesino, pero no, pues él mismo recordaba que esas imágenes le causaban náuseas y mareos. Su historia como asesino serial tenía que ver con su familia. Su padre era un alcohólico y maltratador, por lo que su infancia fue muy dura y esto lo marcó para siempre. Pero su madre también hizo lo suyo. Era una persona demasiado estricta y fanática de la religión que hizo que su hijo se aislara de la sociedad, prohibiéndole tener amigos para no dañar su pureza moral, y las lecturas de la Biblia le recordaban que el hombre siempre sería un pecador. Esta represión emocional que sufría con su madre, Augusta, con un vínculo de amor-odio muy fuerte y una relación casi inexistente con su padre, George, hicieron que se generara un caldo de cultivo ideal para una patología psiquiátrica severa. Y es que la relación entre Augusta T. Lerk, una madre sobreprotectora, estricta y castradora, como acabo de comentaros, y su hijo Ed, que en su etapa asesina solía vestirse con ropa de mujer y buscaba en sus víctimas el recuerdo de su progenitora, no era en absoluto sana. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 1940 cuando su padre falleció y Ed Gein se acercó aún más a su madre desarrollando un fuerte complejo de Edipo. Y a partir de la muerte de su padre, Ed Gein y su hermano Henry, 5 años mayor que él, tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a su madre con la economía del hogar. Aunque esa no sería la única muerte que sufrió la familia, y enseguida lo veréis, bambalinos. Con el correr del tiempo, Henry comenzó a tener grandes disidencias con la matriarca del clan, Augusta, mostrándose principalmente en contra de la gran dependencia de su hermano menor. Y ahí arrancaron también las diferencias entre hermanos. Curiosamente, el 16 de mayo del año 44 se produjo un tremendo incendio en la granja de la familia y el fuego se aceró a la casa de los Gein y se apoderó de la granja. Los bomberos llegaron para sofocar las llamas, pero una vez que hicieron su trabajo encontraron muerto a un adulto de 43 años, Henry Gein, el hermano de Ed.
Muchos creen que esta fue la primera víctima de Ed, pues el cuerpo de su hermano estaba golpeado, boca abajo, y además las pericias forenses determinaron su muerte por asfixia. Pero no de humo. Sin embargo, el caso prácticamente fue desestimado. Un año después de la tragedia del incendio, el 29 de diciembre de 1945, Augusta, su madre, falleció por un ataque al corazón, y a partir de aquel momento, Ed perdió todo vínculo con la realidad y las voces en su cabeza tomaron el control de su vida. Ed se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre y además no tenía con quién comunicarse. Y si bien es cierto que la fuerza represiva había desaparecido, su instinto criminal despertó y le dio rienda suelta. Comenzó por profanar tumbas. Robaba los cadáveres de mujeres de mediana edad después de hacer una exhaustiva investigación en las notas necrológicas del periódico local. Con esos robos intentaba restituir la figura materna perdida. Pero 2 años más tarde comenzaron a notificarse extrañas desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Niños, adolescentes y granjeros se perdían sin motivo aparente y nada volvía a saberse de ellos. Y aunque, sin embargo, pese a que se les intentó relacionar con él, nunca se pudo comprobar quién era el verdadero responsable. Y llegó el momento de su primer crimen, oficial, podemos llamarlo. Fue el 8 de diciembre de 1954. Mary Hogan había terminado su turno sobre las 4 de la tarde en el bar donde trabajaba y cuando se disponía a cerrar el local, dejó pasar a un inocente vecino que frecuentaba la cantina para beber un café, pues lo conocía y le inspiró lástima. Fue la peor decisión que pudo tomar. Ed Gein entró y le disparó con un revólver calibre 32. Después de asesinarla, arrastró su cuerpo hasta el estacionamiento, lo subió a su coche y se lo llevó a su casa. Uno de los vecinos, Seymour Lester, avisó a la policía después de entrar a la taberna y ver un charco de sangre, pero poco se pudo investigar, ya que las pistas no eran concluyentes. Varios años después, la cabeza de la mujer sería encontrada en una bolsa en la casa de Ed Gein. Pero no adelantemos acontecimientos, bambalinos. Y aprovecho para hacer un alto y contaros que, aunque se inspiraron en su criminal vida para la matanza de Texas, Ed no asesinó a sus víctimas con una motosierra, sino a tiros. Lo que sí tenían en común el protagonista de la película y el carnicero de Plainfield es que también mutilaba a sus víctimas y coleccionaba trofeos como objetos decorativos por toda la casa. Y otra coincidencia entre el personaje ficticio y el asesino real es el bajo coeficiente intelectual de ambos, el canibalismo que Ed Gein negó y los traumas familiares y casi incestuosos dentro de las relaciones materno-filiales. El 15 de noviembre de 1957, 12 años después de la muerte de su madre, encontró a su nueva víctima, pero a partir de ese momento su suerte cambiaría, y es que Ed fue descubierto, podemos decir, de manera muy torpe. Aquella noche entró en la ferretería Bernice Worden para comprar un anticongelante, lo reservó y acordó pasarlo a buscar al día siguiente. Cumpliendo con su palabra, la mañana del 16 de noviembre llegó a la ferretería, disparó con su escopeta a Bernice Worden, llevó el cuerpo hasta su sótano y la colgó boca abajo después de abrirlo en dos y despedazarlo, posiblemente para utilizarlo como adorno para su casa. Ante la desaparición de la mujer, la policía acudió al local donde trabajaba, revisó la libreta de contabilidad donde Bernice Worden llevaba registradas las ventas y fue a la casa del último cliente anotado, Ed Gein. Pero al llegar se encontraron con la auténtica granja de los horrores. Durante el registro se encontraron cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excrementos, cuencos hechos con cráneos, 10 calaveras usadas como tazones y ceniceros y lámparas y fundas de sillones hechos con piel humana. En una bolsa se encontraba el rostro de Mary Hogan y en otra su cabeza, y en el congelador sus órganos. Los objetos eran tan escabrosos, bambalinos, que fueron destruidos tras ser fotografiados. Además, el cadáver de su madre, Augusta, estaba en la cama de su habitación, momificado en perfectas condiciones. Ed Gein se hizo cargo de los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden y aceptó haber profanado tumbas. De ahí provenían los otros cadáveres y trofeos que se encontraron. Sin embargo, negó haber practicado canibalismo y haber tenido sexo con ellos, aunque esto, bambalinos, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia e ingresado en una institución psiquiátrica donde pasaría el resto de sus días, hasta su muerte por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984.
Y aunque Jean fue la principal inspiración para Leatherface y la granja de la familia Sawyer en La Matanza de Texas, también al protagonista de Psicosis e incluso a Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos no fueron las únicas. Otras 3 películas han adaptado abiertamente con mayor o menor fidelidad los crímenes de Jean, Trastornado, de 1974, Ed Gein en el año 2000 y Ed Gein, The Butcher of Plainfield en 2004. ¿Creéis, bambalinos, que este siniestro personaje seguirá inspirando novelas y películas? Eso, a buen seguro, será ya otra historia de terror. La corresponsal del misterio desde Plainfield, estado de Indiana, para la historia Entre Bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues, bambalinos, otra semana más hemos llegado al final, pero no olvidéis que mañana a las 10 de la noche os espero en Tertulia Entre Amigos. Os recuerdo también el enlace de Patreon, patreon.com/La Historia Entre Bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy. No dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales, y si acabas de descubrirnos, animarte a suscribirte y a sumarte a la familia Bambalina. Recordaros también que La Historia Entre Bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche, aquí en La Historia Entre Bambalinas, en Tertulia Entre Amigos, con un programón que no os podéis perder. Hasta entonces, que tengáis felices sueños, bambalinos, y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.